Padre celestial, Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Último sacrificio. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia. Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa Figuras Bíblicas, como cada miércoles ya últimamente en directo a partir de las 5 de la tarde, y os damos la bienvenida a todos los que estáis con nosotros a través de nuestros canales de Facebook, de YouTube y también en nuestra página web desde Estados Unidos, Colorado Springs, concretamente desde Alemania, no sabemos desde qué lugar, si nos pone Alemania, Bucarest en Rumanía, Lima en Perú y en diversos lugares de España como es en Madrid, Salamanca, Los Cristianos, Sevilla, La Palma y otros lugares, Burgos también y otros lugares que no nos especifica. Gracias a todos por estar con nosotros, a Luis Conde Salazar, ahí los mandos, muy buenas tardes Luis. Muy buenas tardes. Y a Antonio Sánchez, que ya le tenemos en directo vía Skype desde Alicante para compartirnos hoy concretamente con la figura que esta mañana José Manuel Garrido, también desde Alicante, en el programa Conquistando Promesas, nos adelantaba el crisol. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Rodolfo. Un abrazo fuerte y nada, muchas bendiciones para todas las personas que están ahí a través de la plataforma para escuchar la palabra de Dios y poder ser bendecidos por ella. Pensaba un poco, ¿no? Sabes que a mí me gusta recopilar un poquito en los programas anteriores, ¿no? Siempre me gusta, bueno, pues hacer una leve introducción, pero pensaba, Antonio, en el sol de justicia, en la estrella resplandeciente de la mañana, en la luz verdadera, en estos últimos programas que hemos estado, bueno, pues escuchando en figuras bíblicas, y hoy yo decía el crisol, digo, concretamente esta figura, el crisol, ¿es para qué? Pues muy sencillo, venía a mi corazón, para dar más luz aún, ¿verdad? Todo tiene este objetivo y este propósito, ¿verdad, Antonio? Así es, para ser refinados, probados, para su gloria y para su alabanza, como tú bien dices. Entonces, bueno, hay que estar ahí y qué bueno, ¿no? Poder estar ahí en el crisol, es decir, que estamos en las manos de Dios y dejarle que Él haga lo que tiene que hacer, tener esa actitud. Bueno, pues ya no te cojo más tiempo, Antonio, vamos a empezar a escuchar esta figura que hoy corresponde al programa que lleva el mismo nombre, Figuras Bíblicas, como es el crisol. Adelante, Antonio. Pues sí, Rodolfo, como tú bien decías, el crisol, y como bien sabemos, es un recipiente, y el uso de este recipiente era para refinar, para fundir, para probar metales preciosos. Nosotros en la Escritura vamos a ver muchas citas y muchos contextos que tienen que ver con el crisol, y yo creo que todos los que nos es familiar y nos es una necesidad leer la palabra de Dios, lo podemos entender. Y es un mensaje, creo que muy aplicable para los días de hoy y muy necesario también para vivir en la visión del Señor, para vivir en la fe verdadera. Todo esto nos va a ayudar en esta tarde. Entonces,
vuelvo a decir que este recipiente se usaba para probar, fundir o refinar los metales preciosos. Nosotros lo vamos a usar con el oro. ¿Por qué? Porque con el oro también bíblicamente podemos ver que hay una comparación con nuestra fe. Entonces, cuando hablamos de este proceso de refinación, pues yo creo que todos entendemos y nos estamos refiriendo a desunir o a quitar las impurezas que contiene en sí el oro. El oro, como todos sabemos, como un mineral que es cuando sale de las minas, por supuesto, hasta que, bueno, pues llega la comercialización en aquel anillo bonito, en aquella joya, etcétera, etcétera. Ahí sabemos que tiene que pasar por un complejo proceso fuerte de refinación. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Esta refinación tiene que ver con quitar o desunir, como quieras entenderlo, todas las impurezas que contiene, y con el fin de obtener su pureza. Cuando nosotros vemos el oro en un anillo ahí reluciendo, podemos ver que si es genuino, si es real, ha pasado por este proceso de refinación. De hecho, el libro de Job, el capítulo 28 y el verso 1 ya nos está diciendo algo de esto. Lo voy a leer este versículo en la Nueva Versión Internacional. Dice: hay minas de donde se saca la plata y crisoles. A esto nos estamos refiriendo, esta es nuestra figura bíblica en esta tarde, donde se refina el oro. Por eso, si me queréis acompañar, nos vamos a ir a la primera carta de Pedro, al capítulo 1 y al versículo 6. Entonces ahí nos daremos cuenta que se está hablando, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces ya estamos viendo parte del propósito de este crisol o de este proceso, y tiene que ver con que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Podemos hacer ahí, con estos versículos que hemos leído, podemos entender lo que tiene que ver con probar nuestra fe. Cuando se está aquí en este texto hablando de que nuestra fe tiene que ser probada y se está comparando con el oro, lo que nos está diciendo concretamente, la idea es de examinar atentamente todo aquello que nos puede dar errores, todo aquello que tiene que ver con la impureza, con la escoria, con lo que no es genuino del Señor y que viene de Él. Eso tiene que ver con esta palabra que aquí estamos leyendo, probar nuestra fe. Es un examen detenido, como el crisol. Ahí se está probando, pasando por el fuego, se está de alguna manera desuniendo, quitando toda la escoria, y siempre tenemos que decir con un fin y con un propósito que es importante, como el que acabamos de leer también, que nuestra fe sea hallada en gloria, en honra y en alabanza cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Entonces nos damos cuenta que aquí también nuestra fe se está haciendo en este texto la comparación, o la Escritura están haciendo la comparación de nuestra fe con el oro. Aunque claramente está diciendo que el oro en sí es perecedero, pero nuestra fe no es perecedera. Entonces nos damos cuenta de esta primera parte importante, quitar la escoria. Esto tiene que ver con el crisol y tiene que ver con esta prueba de fuego. Y lo segundo, que creo que también es muy importante, estamos en este proceso de refinación y estamos en el crisol porque también hay que comprobar que somos genuinos, que somos reales, que somos verdaderos, que somos nacidos de Dios. Esto es importante también. Si el oro es probado para saber realmente si es genuino, cuánto más nuestra fe no va a ser probada por el Señor, para quitar todo aquello que nos está estorbando y para probar su
genuinidad, para probar su realidad. Entonces nos damos cuenta también que yo recordaba aquí a Pablo y en su segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 5, y Pablo está hablando de una familia que todos conocemos. Está hablando de Timoteo, está hablando de su madre Eunice y de su abuela Loida, como bien conocemos. Pero está distinguiendo a esta familia, los conocía bien, y conocía su testimonio, y conocía su realidad con el Señor, conocía que eran personas de fe verdadera, que buscaban al Señor, que habían nacido de nuevo, y que tenían una conducta conforme a la palabra de Dios. Y esta familia, Pablo está dando testimonio de su fe genuina. ¿Me acompañáis? 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Aquí es lo que estamos distinguiendo ahora. Una fe real, verdadera, genuina, que hay en ti, la cual habitó. Está dirigiendo la carta a Timoteo, como bien sabemos, pero él está hablando que esa fe verdadera habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este es el testimonio de esta familia en la cual vivía en una fe verdadera. Podríamos decir también que Pablo podría tener en mente también, y yo creo que hay un tipo de advertencia, y esta advertencia nosotros también la tenemos que tener clara. La advertencia es que en esta segunda carta a Timoteo, Pablo también podría tener en mente a Demas, como todos sabemos, ¿no? Demas, sabemos que su fe, lo voy a expresar en esta manera, aunque ahora podremos, creo que matizarlo un poquito mejor. Demas, como todos sabemos, su fe se debilitó buscando la comodidad de este mundo o la comodidad carnal. Vamos a leerlo, si me acompañáis, a 2 de Timoteo, al capítulo 4 y al versículo 10. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Bueno, esto seguro que también estaría en el corazón de Pablo, estaría en la mente de Pablo, y esto tenía un peso donde él realmente estaba hablando de Demas como aquel que había dejado su trabajo, su ministerio en el Señor. Cuando hablamos de Demas también podríamos usar Filipenses 4:14, Filemón, el versículo 24, y nos daremos cuenta que Demas era colaborador con Pablo. Fueron compañeros de trabajo. Entonces, Pablo también, en este versículo que estamos usando, seguro que no había un buen recuerdo en esa última decisión que Demas tomó. Y la decisión que Demas tomó, no lo sé, pero es posible que en esa última decisión fingiera la fe. ¿En qué sentido? Para vivir en el confort de este mundo. No sé si puedo explicarme, pero hay que ser muy real y muy verdadero y tener una comunión estrecha con el Señor y poder disfrutar de esta fe verdadera para que en ningún paso, en ningún momento de nuestra vida, nosotros tomemos un paso o un camino equivocado creyendo o fingiendo de que estamos haciendo lo correcto. Eso es lo que yo puedo observar en este versículo que tenemos de Demas. Y nos damos cuenta que sí, él abandonó a Pablo, abandonó el trabajo en el Señor. Y dice que se fue a Tesalónica y nos está hablando que amando a este mundo, quiere decir que decidió involucrarse en el confort, en la comodidad de este mundo. Es posible que pudiera fingir la fe, o es posible también que su fe se fuera debilitando, pero vamos a tomar también que hay una posibilidad que pudo fingir la fe, creyendo que estaba haciendo lo correcto delante de Pablo. Y Pablo, de alguna manera, claro, lo tiene en mente, igual que tiene en mente a Timoteo y a su familia, y un poco está haciéndonos ver lo que es una fe real y verdadera con lo que es la otra cara de la moneda, lo que es una fe fingida que te lleva
a vivir en el confort de este mundo. Bueno, Santiago también en su capítulo 3 y en el versículo 17 nos está diciendo que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Nos está hablando de lo que viene de Dios, de lo que viene de lo alto. Nos está hablando de la obra verdadera de Cristo en nosotros. Está hablando de pureza. Está hablando de que hay paz en ello. Está hablando de amabilidad, benignidad. Está hablando de misericordia. Está hablando de buenos frutos. Estamos hablando de la fe real, verdadera. Estamos hablando de Cristo en nosotros. Y todo eso viene de Él, viene de lo alto, como bien se está diciendo en este versículo 17. Y nos dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Creo que esto es importante tomarlo también. No hay hipocresía, no hay ningún tipo de fingimiento. Cuando hay fe verdadera, hay fe verdadera. Ahora, cuando se está hablando de la hipocresía aquí, la idea es de fingir lo que uno no es. Y bueno, la típica comparación sería una persona que está interpretando un papel en un teatro. Está haciendo algo que realmente él no es. Pero hay otro sentido también cuando hablamos de hipocresía. Y el otro sentido tiene que ver con contaminar. Aquella persona que está fingiendo lo que no es, y estamos hablando de que tiene una fe fingida, pues de alguna manera estará contaminando, nunca estará ayudando a aquellas personas que están a su alrededor, puesto está fingiendo algo que realmente no está en él. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Ahora, si leemos Proverbios, el capítulo 17 y el versículo 3, ahí nos está mencionando un poco acerca del crisol. Dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero el Señor, Jehová, prueba los corazones. Bueno, lo voy a leer también en la Nueva Versión Internacional, porque se me hace más sencillo para poder expresar lo que creo que es bueno ver en este versículo. Vamos a ir al 27-21, estamos en Proverbios 27-21. Ya el 17-3 notamos y nos damos cuenta, y como cristianos, hijos de Dios, sabemos que el Señor, que Jehová, prueba nuestros corazones. De alguna manera Él es el que refina, Él es el que está probando. Y Proverbios 27-21, en la Nueva Versión Internacional, dice, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aquí se está hablando de un tipo de alabanza, y de un tipo de alabanza que tiene que ver con nosotros, con nuestra persona. Y se está hablando de cómo nosotros vamos a reaccionar a este tipo de alabanza. Cuando nosotros somos alabados, bien porque lo hagamos bien, bien porque, bueno, pues muchas facetas en la vida, muchas circunstancias en las cuales nosotros vamos a ser alabados. Y sobre todo somos cristianos, somos hijos de Dios, hay un buen corazón, un buen deseo por ayudar a todos, y sobre todo a los de la familia de la fe. Va a haber una buena conducta, va a haber obras de amor. Bueno, ahí podríamos añadir tantas cosas, cada uno de nosotros como hijos de Dios, que muchas veces parece que no nos acompañan los aplausos en todo ello. No deben de acompañarnos, lo hacemos para Dios, lo hacemos para el Señor. Pero hay otras veces que sí nos acompañan los aplausos, o si nos acompaña un poquito el ser alabado. Este proverbio que estamos leyendo, el 27-21, nos está dando un poquito ahí a entender esto. Cuando somos alabados, somos aplaudidos, y ahí se está haciendo la comparación también de que pasamos por un crisol, que somos probados. Dios conoce realmente cómo nosotros estamos recibiendo todo ese tipo de gloria, o todo ese tipo de aplauso, o todo ese tipo de honra. Y ahí esa es la comparación que se está haciendo. Ahora, si hay orgullo, si nos enorgullecemos de este tipo de aplauso, de este tipo de honra, nosotros de alguna manera estamos demostrando necedad. ¿En qué sentido? Porque estamos robando, estamos tomando la gloria que le pertenece al Señor. Ese apunte es importante también tenerle. Y este versículo está hablando también de este crisol. Necesitamos
Y yo sé que esto es algo también cotidiano. Puede ser que en algunos momentos de nuestra vida nos hayamos visto identificados en esta manera, donde un poco el orgullo y la necedad ha tomado el control y ha querido gloria. Ahora, lo que aquí se está hablando en este versículo y lo que sí debemos de hacer y entender, que la gloria es del Señor. Por eso el texto que estábamos usando antes, cuando nosotros pasamos por el crisol y somos probados, o nuestra fe es probada, con el fin y con el propósito de dar gloria y alabanza al Señor, en el sentido de cuando Él se manifieste. Entonces nuestra vida va a estar involucrada en su gloria, nuestra vida va a estar involucrada hacia sus proyectos. La gloria es para el Señor. Y tenía aquí un pasaje. Pablo y Bernabé vivieron una de las circunstancias, una de las situaciones donde esto se puede ver muy identificado. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 14. Habría que estar leyendo todo el contexto, pero ahí por encima y un poco rápido decimos que Pablo y Bernabé habían sanado, habían curado a un hombre cojo de nacimiento. Y nos damos cuenta que ahí hay una esfera, cuando tú lo lees detenidamente, hay un momento, una circunstancia donde ellos son declarados como dioses bajo las semejanzas de hombre. Esa expresión es la que usa la Biblia. Y donde ellos en ninguna manera podían otorgarse esa gloria. En el nombre de Jesucristo de Nazaret habían hecho que ese cojo andara. Y parece ser que toda la gente de aquella ciudad, o en aquel momento, en aquella circunstancia, los que estaban viendo y observando aquel milagro, empezaron a querer hacer sacrificios, empezaron a querer hacer fiestas y los quisieron poner en este tipo de pedestal. Y me gusta mucho como en 2 versículos Pablo, de alguna manera, hace ver este tipo de humildad o este tipo de entendimiento que abundaba en él y donde él sabía que la gloria era para el Señor. Dice el versículo 16, estamos en Hechos 14, versículos 16 y 17. Dice, en las edades, después de parar a toda esa gente, decirle no tiene nada que ver con nosotros simplemente somos usados, es en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dice en estos 2 versículos, en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Él se está identificando con lo que está diciendo. Él andó en sus propios caminos también. Y cuando hablamos de los propios caminos de Pablo, andamos de que estaba perdido. Entonces Él tiene claro este punto que es importante para nunca tomar la gloria que es del Señor y para dar la gloria al Señor, al que nos rescató de esa vana manera de vivir cuando estábamos perdidos en nuestros propios caminos. Versículo 17 sigue diciendo, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, está hablando del testimonio de Cristo Jesús, está hablando de su vida, está hablando de su pureza, del que no cometió pecado. Bueno, ahí podríamos añadir tantas cosas que tiene que ver con el testimonio de Cristo Jesús. En ningún momento Él, si está apareciendo en el sentido de que estaba perdido en sus propios caminos. Y está diciendo el testimonio real y verdadero. Esa luz que alumbra a todo hombre tiene que ver con Jesucristo. Y sigue diciendo, haciendo bien, dándonos lluvia, otorgándole a Él toda la gloria. Su obra ha principiado en mi vida, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Si estos 2 versículos los lees detenidamente y piensas en ellos, te darás cuenta que toda la gloria Pablo está atribuyendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No hay ninguna duda. Y estamos en un momento donde ellos estaban siendo de alguna manera presionados, donde de alguna manera estaban queriendo enaltecerlos, levantarlos y hablar de ellos como dioses bajo la semejanza de hombres. Pero la gloria es para el Señor. El Salmo capítulo 18
Y el versículo 30, aquí se está hablando también de este entender. Dice, en cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Salmo capítulo 12 y versículo 6. Las palabras de Jehová, dice, son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Este era el entender de Pablo. En esa humildad y en ese entender vivía cada día. Estamos hablando en este caso de un milagro, de este cojo de nacimiento, que por la fe en el Hijo de Dios se levantó y andó. Y él atribuye toda la gloria al Señor. Nosotros, de alguna manera, pienso que es nuestro entender y en nuestra necesidad de darle la gloria a Él, en las circunstancias que vivimos, en lo que Él nos permita prosperar, en lo que Él nos permita hacer en su nombre. Con esta humildad y con este corazón debemos darle la gloria al Señor. Bueno, ahora vamos a ver una advertencia también, Rodolfo. Adelante. Es un tiempo del pueblo de Israel que pienso que es bueno recordar también. Hay momentos, y sobre todo vamos a usar de ejemplo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel hubo un momento y un tiempo, bueno, podríamos decir muchos, pero vamos a especificar uno en concreto en este contexto, que se había convertido en escoria, en impureza, su vida, su corazón. Había mucha escoria, había mucha impureza. Ahora podemos decir que Dios quiso una vez más refinarlo. No los arrojó a la basura, por decirlo de alguna manera, sino quiso una vez más tener misericordia de ellos. Cuando leemos al profeta Isaías en el capítulo 1 y en el verso 25, habría que leer todo el capítulo 1, nos damos cuenta que dice el texto: y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Otra vez vemos gracia y vemos misericordia del Señor. Cuando lees este capítulo 1, en el contexto, una de las cosas que te va a llamar la atención, igual que a mí, en medio de muchas, que el pueblo de Israel vivía una degeneración tan grande. Claro, se está hablando de escoria y de impureza, ese era su corazón. Una degeneración tan grande, pero lo estaban viviendo los principales de Israel, que Dios de alguna manera está hablando un poco acerca de su restauración, una restauración que iba a venir después de estos 70 años de cautiverio. Claro que esta degeneración, que esta escoria, que esta impureza, que toda esta conducta de pecado, todos estos actos que estaban en contra de la ley de Dios, ellos vivieron en este cautiverio durante 70 años, apartados de su devoción, de su culto, los sábados, apartados de lo que era su sociedad, su cultura. Tuvieron que pagar las consecuencias de este tipo de degeneración. Pero Dios les prometió que había una restauración. A los 70 años ellos salieron de este cautiverio y ahí empezamos a ver un tipo de restauración. Aunque yo creo, me inclino a decir que cuando estamos leyendo el libro del profeta Isaías, la restauración venía anunciada en el Mesías, en Cristo Jesús, a través de un arrepentimiento, donde ahora todos nosotros podemos entender bien. Sobre todo cuando leemos el libro de Isaías, lo verás en muchas partes, en muchos textos y en muchos contextos. Siempre Isaías, como todos los profetas, por supuesto, apuntaban a Cristo Jesús. Entonces, esa restauración tenía que ver con Cristo Jesús. Ahí es donde íbamos a tener la oportunidad, la cual hemos tenido tú y yo, para poder arrepentirnos verdaderamente y ser restaurados. Y poder disfrutar de esta fe no fingida, en la cual nos movemos, vivimos, la cual también nos conduce, esa fe verdadera, la cual nos permite vivir confiados en el Señor. Y me gustaría, para ir concluyendo, vamos a usar también al profeta Isaías, y es muy curioso, porque estamos hablando también de
de esta gloria que es del Señor. Y es curioso porque el Señor no va a dar su gloria a ningún otro. Es lo que dice también el profeta Isaías, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Isaías capítulo 48 y versículo 10. Dice: mira, te he refinado, pero no como a la plata. Bueno, aquí estamos viendo también una situación dura, una actitud dura. Dice: te he refinado, pero no como a la plata. Dice: te he probado en el horno de la aflicción, perdón. Es como que aquí hay un tiempo, cuando tú lees el contexto tranquilamente, el contexto histórico, te vas a dar cuenta de que hay un tiempo y hay una actitud del pueblo de Israel, una actitud obstinada, una actitud rebelde hacia estar en el crisol, en las manos del Señor, siendo probados y refinados por el Señor. Y en esa actitud de negación, de no querer estar en el crisol, de ahí tenemos este versículo 10. Incluso aquí se está hablando, dice: te he refinado, pero no como a la plata. Es curioso porque la plata, dicen que cuando pasa también por el crisol, en este caso, cuando hay que fundirla, se necesita mucho más calor porque es más duro el metal. Entonces, aún el Señor, en toda su misericordia, para poder quitar toda la escoria, esta actitud que estamos hablando de obstinación y de rebeldía de Israel, dice que dio más calor. Es un poco también, eso lo podemos notar, pero el pueblo de Israel siguió viviendo en ese tiempo, en esa actitud. Por eso el versículo 11 dice: y lo he hecho por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro. Y esto lo tenemos que ver desde el contexto histórico, lo tenemos que ver desde cómo Dios estaba observando y mirando a Israel. Y también lo tenemos que ver desde la historia bíblica. Dios de alguna manera siempre se manifestó a Israel, y todos los pueblos gentiles de alrededor, muchos de ellos enemigos de Israel, con su idolatría, con su manera de vivir, siempre pudieron ver a un Dios celoso, a un Dios verdadero que cuidaba, que protegía a su pueblo y que no compartía su gloria con cualquiera ni a cualquier precio, sino la compartía con su pueblo, y sobre todo cuando su pueblo estaba viviendo en los mandamientos y en la ley del Señor. Entonces aquí estamos viendo que Dios de alguna manera dice: lo estoy haciendo por mí mismo, en el sentido de que si todos los pueblos de alrededor de Israel, todos los pueblos gentiles e enemigos, como estamos diciendo, vieran que realmente Dios abandonara a su pueblo totalmente, ¿qué es lo que podrían pensar ellos? Pues nuestros ídolos tienen mucho más poder que el Dios real y verdadero de Israel. Entonces, Dios de alguna manera ahí se está abriendo también, el profeta de alguna manera nos está haciendo entender, como en muchos contextos del libro de Isaías, nos está haciendo entender que vendría un momento, que vendría una persona y que habría una actitud en nosotros de desear, de querer disfrutar y vivir y pasar por un arrepentimiento real y verdadero para tener una fe genuina, de tener un deseo y estar en las manos del Señor, estar siempre refinados, probados por Él, para que podamos crecer en esa gloria hacia Él, en esa honra hacia Él y en esa alabanza hacia Él. Esto tiene que ver con lo que el Señor estaba diciendo: no daré mi gloria a ningún otro. Y de ahí tenemos como Cristo Jesús, el mismo Hijo de Dios, o el mismo Dios que se hizo hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, donde nosotros hoy como iglesia, como personas que hemos recibido gracia y hemos disfrutado de este arrepentimiento, donde en este arrepentimiento la escoria, la iniquidad ha sido quitada con fuego, y podemos tener una relación estrecha con el Señor. Entonces, qué bueno es poder entender el crisol desde este tiempo que tenemos, que es corto, y desde estos apuntes que yo puedo aportar. El crisol tiene que ver con las manos
tiene que ver con la obra poderosa del Señor en nuestra vida, tiene que ver con su perfección y tiene su propósito para honrarle, para alabarle, para que haya una alabanza más pura en nuestra boca y para cuando el Hijo de Dios se manifieste, como todos sabemos, hallará fe en la tierra. Qué bueno. Bueno, pues esa es una pregunta, ¿verdad? Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Estaba leyendo la alabanza de lo que estamos escuchando, Antonio. La alabanza, la gloria y la honra son el fruto de una fe que ha sido probada y que no es vencida, sino que sale victoriosa, ¿verdad? Por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Concretamente también estaba leyendo de un autor en cuanto a lo que habla del oro, porque tú has cogido precisamente lo que es este metal, el oro al principio has especificado, aunque también nos hablaba de la plata. Dice que en esto revela Dios su bondad, en que no mantiene su oro en el fuego hasta que queda absolutamente libre de escoria, porque si se le aplicara una llama tan violenta como se requiere para obtener metales totalmente puros, el oro, quedaría destruido por completo. Y aquí utiliza este versículo que tú nos hablabas del Isaías 48:10. He aquí te he purificado, dice el Señor, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Hace una diferencia, y no como a plata, ¿verdad? Sí, porque sí. la plata, como tú bien estás diciendo, requiere un fuego violento, ¿verdad? Inclusive el Sí. platero, hasta que no ves su imagen en la figura, no queda satisfecho de que esa figura de plata ha quedado totalmente purificada, ese metal, ¿verdad? Pero dice, hace una diferencia, y no como a plata. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo que hemos estado escuchando es la obra continua, ¿verdad? Y que Dios no nos va a hacer pasar por situaciones en las cuales no podamos soportar. Que bueno, aún inclusive nos va a dar esa salida con la cual podamos salir victoriosos con esa fe que le glorifica a Él, una fe que sale vencedora por la obra de Dios. Antonio, maravilloso, ¿verdad? El poder estar en el crisol de Dios, ¿verdad? Así es. Bueno, pues terminamos el programa como siempre nos gusta, dándole gracias a Dios, orando y pidiéndole, ¿verdad? Que esa fe que Él nos ha dado pues sea probada y que sea hallada en alabanza, gloria y honra para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Antonio. Pues Señor, muchas gracias. Sí, Dios. Agradecidos porque estamos en tus manos. Tú sabes refinarnos mejor que nadie, Señor. Sí. Conoces nuestro corazón, eres nuestro creador. Tú sabes probarnos Sí, Señor Dios. para bien, para ser más como tú, Señor. Gracias. Para poder vivir más como tú. Tú conoces nuestro tiempo presente, conoces nuestro corazón, conoces todas aquellas cosas que impuras, Sí, que tienen que Señor. ver con la escoria, con la suciedad. Desúnelas, apártalas de En nosotros nombre de Cristo. a través de este proceso de refinación en este recipiente, como hemos hablado, el crisol. Sí, Padre. Que en nuestro corazón haya un entendimiento, Señor, estamos dispuestos y sabemos que es necesario y tiene un buen fin para honra y alabanza de tu ser. Ahí queremos estar, Señor. Gracias, Dios, por este entendimiento, Señor. Dios, gracias, Señor. Gracias por cada hermano que está y que nos escucha a través de Radio Luz a las Naciones. Sí, Señor. Te pedimos que lo bendiga, Señor. Tú conoces su corazón, Sí, Señor. Dios. Ayúdalo, Señor. Bendícelo, Señor. Aquellas personas también que entran en nuestro canal y que no te conocen, que puedan tener una fe real, verdadera, a través del arrepentimiento, se puedan acercar a ti con esa necesidad, reconociendo su necesidad espiritual, reconociendo su pecado, para que venga de ti, de tu persona, Cristo, esa fe verdadera, real, que venga un cambio. Gracias, tu palabra es buena. Gracias, Espíritu Santo, por hacer tu obra en nuestra vida perfecta, por convencernos en su día que éramos pecadores, que estábamos lejos de ti. Gracias que sigues haciendo esa obra, Espíritu Santo. Sigues convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Gracias. Que más personas en esta tarde se puedan acercar a ti con necesidad, con clamor, te puedan conocer, puedan tener un momento
de arrepentimiento delante de ti y puedan disfrutar de tu gracia, de tu gloria, de esa fe real y verdadera y genuina. Muchas gracias. Bendícenos. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor. Y amén. Antonio, muchas gracias una vez más. Y bueno, pues emplazamos el programa Figuras Bíblicas para el próximo miércoles, Dios mediante, a partir de las 5. Y bueno, darte un fuerte abrazo a ti y a todos allí en Alicante. Que Dios os bendiga, Antonio. Y a ti hasta mañana, si Dios quiere, que estaremos con el Evangelio de Marcos, este desarrollo que estamos teniendo y que está siendo pues para nosotros de gran bendición. Fuerte abrazo, que Dios te bendiga, Antonio. Igualmente, Rodolfo, a todo el equipo y a toda la audiencia también. Un abrazo. Bueno, pues nosotros llegamos ya al final también de este bloque en directo, cada miércoles a partir de las 5 en Figuras Bíblicas en Radio Luz a las Naciones. Nos vamos del directo, un servidor Rodolfo Vilchez, Luis Conde Salazar también ahí a los mandos, y deciros que la programación continúa las 24 horas del día en nuestra página web www.fmradioluz.com. Si quieres una Biblia, también aprovechamos el momento pues para ofrecértela gratuitamente. Tenemos un teléfono también que no cuesta nada, también es gratuito, que es el 910 1813, y en la misma página que he anunciado antes tenemos una pestaña que dice una Biblia para ti, pinchas y ahí viene un formulario que lo rellenas, nos especificas la dirección importante para poderte enviar una Biblia, la palabra de Dios, para que puedas participar de estos programas en directo con nosotros y comprobar que lo que estamos hablando está escrito, y como Jesús dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que Dios os bendiga, un fuerte abrazo y muchas gracias. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Último sacrificio. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Por su misericordia